Bueno, la primera pregunta tenía que ver con lo que sucedía, con el criterio que tienes, con la opinión que tienes respecto a lo que está sucediendo en España, Marina, con las redes de calor y frío. Pero además, tengo por aquí la chuleta, nos ha llegado alguna otra pregunta. Una otra en concreto para ti, que dice más o menos así. El proyecto de Paris-Saclay, entiendo, que es público, nos dice la pregunta. ¿Hay facilidades para desarrollar este tipo de proyectos a nivel privado? Y luego habría otra pregunta que tiene que ver con los dos, que es una pregunta que se os hace a los dos. En el caso de la presentación de Marina, quien nos pregunta dice: creo haber entendido que en Francia las energías de las infraestructuras del subsuelo no están reconocidas como renovables. No están reconocidas como renovables. Sí están reconocidas como renovables. Pues probablemente sea un error mío que no lo he interpretado bien. Sí están reconocidas como renovables. En cualquier caso, la pregunta viene ahora, y es para los dos, tanto en Dinamarca como en Francia o en otros territorios de la Unión Europea. ¿Hay alguna regulación sobre el aprovechamiento de las energías residuales como las que proceden del subsuelo? Supongo que en el caso de Marina es para Francia, en el caso de Raymond es para Dinamarca. Gracias por las preguntas. Quizás voy a empezar por las últimas, que voy a contestar más rápido. El proyecto de Paris-Saclay es un proyecto de iniciativa pública, pero que se ha desarrollado en un marco de un partenariado público y privado. Entonces, ahí la parte privada también tiene un papel importante. Hay un operador privado que tiene este contrato DBO, diseño, construcción y operación. Un consorcio tuvo la primera parte 7 años y ahora se está evaluando varias ofertas para un segundo periodo entre 2023 y 2028. Entonces, hay un partner privado de esa parte y luego están también los partners privados del promotor del proyecto, de esta agencia de urbanismo, LEPAPS, que es mi empresa, Tilia, que es completamente privada, un gabinete legal, ingeniería. Entonces, al final también es otro tipo de partnership donde nosotros venimos a reforzar la competencia de esa autoridad pública. Pero la iniciativa es pública. Espero que esté claro. Y en cuanto a la regulación, no hay en Francia no hay una regulación que obligue a que se recupere calor residual. Lo que hay es un sistema de ayudas que lo promueve, pero no hay una regulación que lo obligue. Y la primera pregunta, que era igual un poco más larga de desarrollar, es cuál es mi visión sobre la situación en España de las redes. Y es una visión que quizás está distorsionada porque yo llevo 12 años viviendo fuera, nunca he trabajado en España, entonces sí que me intereso y he hecho toda mi carrera en temas de transición energética y miro con mucho interés lo que está pasando aquí. Pero quizás no es una visión totalmente justa. Entonces, estos estudios europeos sí que me ha permitido pues, venir a hablar con la Asociación de Redes de Calor, con ADAC, hablar con distintos promotores, ir a hablar con ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Entonces, sí que con también otros promotores privados, como Revi. Y entonces, al final, la visión que yo tengo es a partir de lo que leo en prensa, lo que sigo en sitios especializados y las conversaciones que he podido tener en un marco profesional o personal y también con antiguos compañeros. Entonces, yo lo que veo es que las redes son todavía las grandes desconocidas de la transición energética. En España, uno de los grandes desconocidos, creo que hay muy poca conciencia ciudadana, muy poca conciencia política, aunque por supuesto hay excepciones y sobre todo en los lugares donde hay una red, pues la gente ya empieza a saber, bueno, si yo vivo en Soria y sé que hay una red, todo el mundo habla de la red de Soria, pues al final el nieto, la madre y la abuela, todo el mundo sabe que es una red de calor de biomasa. Pero al final son situaciones puntuales. Yo creo que el español medio no conoce cómo funciona una red de calor. Incluso yo recuerdo
en mi formación como ingeniero industrial tuve una clase de aire acondicionado y calefacción. Nunca nos hablaron de redes de calor. Yo hasta que no me fui fuera de España no supe lo que era una red de calor. Entonces yo creo que falta conciencia. Me sorprendió, por ejemplo, cuando se publicaron los objetivos políticos de la ley climática de España, que los objetivos de 2050 se fijaran solo los objetivos de renovables en renovables eléctricas, que no se habla de energía final, que no se habla de energía térmica, aunque por supuesto si hablamos de energía final habrá una parte que vendrá de renovables eléctricas, pero no se puede razonar solo en términos eléctricos, al final hay que razonar en términos de energía final. ¿Qué más? También creo que falta visibilidad. En estos estudios europeos tuvimos que contactar con la Agencia Española, bueno, con la Asociación Española de Redes de Calor, con ADAC, que hace un censo que menos mal que existe, porque si no tendríamos cero visibilidad sobre qué tipo de redes tenemos, pero que si comparamos con otros censos de otros países no es tan detallado. O sea, no pudimos llevar no pudimos realizar un análisis tan fino como en los otros países con los datos de ADAC. Entonces quizás se deberían también pues, dar más recursos para ese seguimiento de mercado, porque si no se entiende cuáles son los beneficios de estas redes, si no se entiende cuál es el mercado de calor y de calefacción, no se podrán hacer programas adaptados, no se podrán hacer políticas adaptadas. Al final, cuando vives fuera, pues también ves lo que se hace en otros países y dices, ay, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, sí, es tan simple como ver cómo han hecho los otros y ver si se puede adaptar. A mí todavía me sorprende cuando hay nuevos distritos o nuevos edificios que se crean con sistemas de calefacción con calderas de gas individual, porque básicamente estás hipotecando a la gente que vive ahí a seguir consumiendo energías fósiles que no tenemos en este país. Una vez que tienes un edificio con calderas individuales de gas, es muy difícil pasar, por ejemplo, una red de calor pues, incompatible. Quizás bombas de calor es más complicado técnicamente. Entonces, si hoy ya sabemos cuáles son los objetivos climáticos y hoy existen soluciones técnicas para que la calefacción y el agua caliente sanitaria se suministre de forma sostenible y utilizando recursos locales, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se impone en el Código Técnico de Edificación? ¿Por qué no se impone en los procesos de urbanismo? ¿Por qué se desarrollan grandes barrios sin tener en cuenta, de forma obligatoria, yo creo que debería ser, sí se puede desarrollar una red de calor que utilice recursos locales, renovables y de recuperación? Yo creo que falta también esa formación, como digo, en las escuelas. Quizás eso ha cambiado desde que yo me gradué, pero bueno, ingenieros, arquitectos, urbanistas deberían conocer cómo funciona una red de calor. También los promotores inmobiliarios deberían conocer, también tienen ventajas para ellos. Las subestaciones ocupan menos espacio. Para hoteles, por ejemplo, pues puedes utilizar luego el rooftop. En lugar de tener todas estas máquinas de aire acondicionado, pues puedes utilizar el rooftop para actividad económica. Y eso, por ejemplo, en Barcelona fue uno de los grandes argumentos comerciales para que los distintos hoteles se fueran conectando a la red de District Clima. Y yo creo que falta eso, mucha conciencia, mucho apoyo también a nivel de políticas, de ayudas financieras directas, indirectas, para que estas inversiones surjan y para que se apoye a todos los niveles, a nivel nacional, regional, local y privado. Lo positivo que sí que veo y que he podido ver con estos estudios de caso es que hay proyectos, que ha habido ciudades y también promotores privados que se han atrevido, mirando afuera, a desarrollar este tipo de proyectos y que forman parte de las mejores prácticas europeas. Pues, como yo los proyectos que he podido ver personalmente son los proyectos de Barcelona, de Mieres, los proyectos de Revi en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y esta iniciativa Madrid Subterra, que a mí me parece muy interesante también,
y al nivel de las mejores prácticas europeas. Así que yo diría que hay mucho potencial, que se necesita concienciar, que se necesita comunicar, que se necesita hablar de cuáles son los beneficios y por qué puede tener sentido apoyar este tipo de redes. Creo que es también interesante que una gran eléctrica española se interese a las redes de calor, porque significa que, yo creo, bajo mi humilde punto de vista, que ven que también hay un potencial de sinergia entre los sistemas térmicos y los sistemas eléctricos, y eso yo creo que nos hace avanzar hacia unos sistemas energéticos más integrados, donde se puedan tratar simultáneamente todos los tipos de consumo y se puedan valorizar las sinergias posibles y valorizar todos los recursos de los que disponemos para hacer frente al cambio climático y al reto climático. Así que eso es todo. Yep. This is modeling. Muy bien. Bueno, sí. Bien, la legislación. La legislación en Dinamarca, como he dicho, bueno, tiene que ser sin ánimo de lucro. Cuando hablamos de redes de calefacción, estamos hablando de sin ánimo de lucro, ¿vale? Cuando hablamos de otro tipo de sistemas, sí, se puede obtener beneficios, pero en las redes de calefacción no, tienen que ser sin ánimo de lucro, totalmente. La red de calefacción no puede tener ánimo de lucro, así que se puede invertir, por supuesto, pero no se puede sacar el dinero, no se puede sacar rédito financiero de eso. En lo que se refiere a la producción eléctrica, si tenemos una central eléctrica, generamos electricidad y tenemos calor. Y entonces tenemos que tener un cálculo separado, un caso de negocio separado para la parte, para que el dinero que venga de esa producción de calor no se utilice para el lado de la electricidad. Es decir, hay una legislación muy estricta. Tiene que haber una pared china clara entre la producción de calefacción y de electricidad, o la producción de calor y electricidad. Hay mucha gente que participa, pero no todo el mundo quiere participar, obviamente, aparte de los municipios. La legislación también es muy estricta. Por ejemplo, cuando yo tengo otras empresas, debido al monopolio, a esa situación de monopolio, cuando llevas calefacción a los diferentes hogares y no pueden optar a otro proveedor, pues hay una legislación muy clara para asegurarme de que el dinero producido de calefacción no va a otros negocios. ¿Podríamos tener otros modelos de negocio con inversores privados? Bueno, la verdad es que Musk, que es una empresa muy grande de petrolífera, está entrando ahora en el campo de la energía geotérmica con esos pozos, porque se les da muy bien hacer pozos. Y ahora están entrando también en ese campo. Y seguro que lo hacen para generar dinero. Estoy seguro. Así que no sé cuál será el caso de negocio ahí, pero bueno, también es maravilloso poder utilizar la energía subterránea del subsuelo para proporcionar calefacción. Es fantástico ver que alguien se ha osado e intente desarrollar un modelo de negocio basado en la geotermia. Creo que estamos cambiando un poco la forma en la que miramos esto. La refrigeración, la red de refrigeración sí que es nuevo, es algo totalmente novedoso. Así que hay un mercado libre, no hay legislación, lo que significa que podría venir alguien a mi ciudad y poner refrigeración, una red de refrigeración al lado de la mía. Creo que el reto, no obstante, en esta situación es que si queremos utilizar la energía residual para la refrigeración, tiene que entrar en el sistema de nuestra red.
Así que bueno, comparado con mi modelo, podría intentar vender el calor a mi sistema, pero bueno, creo que no va a ser tan eficiente, porque bueno, siempre habría un tercero que querría tener acceso a mi sistema. No sé cómo funcionaría, pero si esta es la mejor forma de utilizar el calor, bueno, pues tenemos que hacer lo mejor posible para poder adaptar el calor, porque tenemos que utilizar todo el calor que se genera, todo. Tenemos a disposición, a ver, ahora sí se me escucha. Tenemos a disposición de la sala un micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Veo que por aquí en segunda fila sí que hay alguna pregunta. Entre tanto, si mis compañeros de realización me ayudan, quisiera que viéramos por un momento, mirásemos una joya que tenemos aquí en el salón de actos, antes de esta pregunta. Esa bandera de ahí es de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias, ni ambientales, ni geológicas, ni de ningún tipo. Y la Universidad Central, creo haber visto ahora mismo en Internet que estuvo vigente como tal entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Después fue Universidad de Madrid, después fue Universidad Complutense, con lo cual tanto los que están en streaming nos gustaría que pudieran ver esa joya que tenemos ahí y los que están aquí en la sala que también señalar, hacer un poquito de foco para que las podamos admirar, porque no siempre tenemos estas posibilidades. La pregunta de Javier Rubio de Urquía. Buenos días y muchas gracias. Yo soy Javier Rubio de Urquía y soy socio de honor de Madrid Subterra, que es un honor ser socio de honor. Cuando le he escuchado a Marina Galindo hablar de París-Saclay y ahora que le oigo reclamar, y lo hace con mucha insistencia, y además creo que tiene toda la razón, que hay que dar más visibilidad a todo lo que son las redes de calor. Más que una pregunta, solamente quería hacer un pequeño comentario, ya que estamos aquí en la Universidad Complutense y dentro de la ciudad universitaria. Yo no sé si Marina sabe que la ciudad universitaria se creó en el año 34 con una filosofía muy parecida a la de París-Saclay y que todavía existe la red de calor que se creó en el año 34 y que suministra mucho calor a muchos de los edificios de la actual ciudad universitaria. Aquí hay una red de calor que tiene, pues desde el año 34 y que ahora la universidad está viendo a ver cómo actualiza, y nosotros desde Madrid Subterra estamos queriendo colaborar en ese esfuerzo. Como hablabas de visibilidad, pues quería hacer visible, porque yo estoy seguro que el 99,9% de los alumnos y una parte sustancial del profesorado de esta universidad y del personal no docente desconoce por completo que el calor que tenemos en los radiadores procede de una central de calor que se diseñó en el año 34. 1934. No lo sabía. Pues esto era el único comentario que quería hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o nos vamos? Sí, hay una pregunta en primera fila. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una es sobre los sistemas de almacenamiento de calor desde el verano hasta el invierno, que ha comentado Raymond. Me gustaría saber qué presencia tienen, si son un proyecto, porque yo algunos los conozco, y digamos desde el punto de vista económico cómo resultan, o si es todavía algo de más de que se está probando. Y luego para Marina, también quería decir, en España realmente, bueno, yo coincido que realmente tenemos que replantearnos cómo queremos que sean las ciudades en el año 2050 y qué papel tienen que jugar las redes de calor y frío. Y bueno, yo creo que es muy importante que veamos cómo barrios, cómo podemos introducir redes en barrios que ya existen. Porque es verdad que hay experiencias y debería haber más, y yo creo que el comentario que se ha hecho es muy procedente, que en desarrollos nuevos pues hay algunas experiencias, pero ya será algo mucho más habitual, pero el 90% o más de la vivienda que tenemos ya está construida.
Entonces, ¿cómo metemos redes de calor y frío, de calor y frío en Chamberí, por ejemplo? ¿Y qué experiencias hay en Europa con cosas parecidas, teniendo en cuenta que el parque edificatorio en España pues, es más denso que en el resto de Europa, ¿no? Muchas gracias. ¿Está? Storage from Sunburn to El Winter. almacenamiento, nosotros todavía no lo hacemos. Sé que el aeropuerto de Copenhague han desarrollado un sistema, pero creo que se les está resultando difícil, no les está funcionando muy bien el tema del almacenamiento. Sé que hay muchos sitios, como digo, donde hay agujeros muy grandes en el suelo, donde funciona, pero solo pueden calentar el agua durante varios meses. Luego, no es algo que pueda permitirnos calentar agua del verano al invierno. No sé si hay almacenamiento profundo, como el que he dicho antes, a 2 kilómetros en Dinamarca, pero he oído que otros países sí están haciendo algo al respecto. Luego imagino que funciona. Y también sé que nuestro principal suministrador de calor en Dinamarca está muy interesado porque ese almacenamiento de calor les permitiría utilizarlo cuando lo necesitan. Luego, todavía en Dinamarca esto no es algo maduro. Y con respecto a las casas, a los hogares, en los 80 se hizo obligatorio que todo el mundo tenía que cambiar el sistema de calefacción en 9 años. Eso, ahí se incluían los edificios antiguos, que es lo que has mencionado tú antes, edificios antiguos en Copenhague. Yo digo que es fácil hacerlo, pero, por supuesto, todo depende en el sistema de radiadores que tengan, si es un sistema centralizado, en cuyo caso es mucho más fácil, porque quitas los equipos viejos y pones los nuevos. En ese sentido, creo que es sencillo si el sistema es centralizado. Como he dicho antes, en Dinamarca tuvimos que ampliar la red de calefacción con mucha prisa. Y había un conjunto de casas, de 500 de ellas, en una zona de concentración muy densa. Y gente con una gran capacidad. Y en su caso tenían que desarrollar estos sistemas, tenían que actualizarlos y no se pudo hacer porque a lo mejor no tenían los medios económicos. Pero bueno, eso es algo que hay que hacer. La pregunta de cómo desarrollar redes en medios urbanizados y conectar edificios existentes. A ver, al final, para desarrollar este tipo de negocios, de proyectos, necesitas hacer un estudio de viabilidad. Eso empieza por entender a un nivel de un distrito o de varios distritos cuáles son las características de tus edificios. Primero necesitamos edificios que sean compatibles con una red de calor, entonces que tengan calefacción central, en general de gas o de gasoil. Una vez que entiendes cuál es la demanda potencial, vas a ir a buscar cuáles son las posibles fuentes de suministro, cuáles son las redes que se pueden, las fuentes de energía que se pueden movilizar, si hay recursos geotérmicos, si hay energías de recuperación. Para alguna de estas fuentes se necesita también espacio. Entonces, en medio urbanizado denso hay problemas también puede haber problemas para construir una central nueva geotérmica, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues es una cuestión de crear el business model que funcione. Así que yo diría que el primer paso es tener una visión clara de cuáles son los edificios que podrían ser compatibles. Y esto, por ejemplo, los daneses llevan haciéndolo desde los años 80 en cada ciudad. La ciudad es responsable para cada distrito de analizar cuál es el tipo de edificios que hay y cuál es el suministro óptimo. Antes lo hacían entre redes de calor y red de gas para optimizar los recursos y que no haya gas donde hay red de calor, porque al final los recursos son limitados.
Esto es lo que yo llamo planificación energética a nivel distrito. Entonces, empezar por entender el potencial y a lo mejor si los edificios no son compatibles con una red de calor, pues igual es otra solución la que tiene que venir.